Una historia de amor que nace en la Inglaterra victoriana entre un hacendado yucateco y una joven británica con preocupaciones sociales, quienes luchan por erradicar la explotación de los mayas. Hoy una entrevista de controversia con su autor, el reconocido escritor Francisco Martín Moreno, con quien hablaremos acerca de su nuevo libro, México esclavizado. Encontraste dos tipos sin cuidado. En esta ocasión nos adentramos en el corazón del centro histórico de esta Ciudad de México. Para visitar un sitio de enorme tradición, el Café de Tacuba. También hoy noticias que no cambiarán la historia con un hombre singular, Larry Woods, mejor conocido como Mr. Sunshine. Un exmillonario que renunció a su vida de lujos y hoy se gana la vida orgullosamente como bolero, como lustrador de calzado en las calles. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por su presencia y compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Buenas noches, ¿qué tal, Ricardo? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta que es nuestra emisión número 142. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta, ¿eh? El ratón Macías. Francisco Martín Moreno es un destacadísimo escritor, romperrécords, periodista y conferencista mexicano. Ha sido colaborador de medios como El País, Excelsior, Milenio y ADN 40. Como escritor ha destacado en la novela histórica, particularmente en lo que se refiere a nuestro país, con México Negro, México Sediento, México Acribillado y Arrebatos Carnales, entre otros grandes títulos. México esclavizado es su más reciente libro en el cual aborda la esclavitud en las haciendas henequeras en Yucatán. Bueno, sin duda, uno de los escritores más leídos en México. Hay libros tuyos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, mi querido Francisco Martín Moreno. Es un gusto Hay siempre. libros tuyos, varios, que han rebasado ya el 1,000,000 o más de ejemplares. Sí, ya son varios. Tengo esa ¿Cuáles fortuna. son? México Negro, ¿cuántos tiene? México ¿Cuántos? Negro casi 2 millones de ejemplares. Fíjate. Casi Y, millones. y se supone que este es un país en el que la gente no lee. Pero estamos hablando de 1986, que salió la primera edición. O sea, Tus arrebatos carnales, quiero decir, los de tus protagonistas, Sí. tus arrebatos carnales seguramente también. También ya, donde ya. nos mostraste las alcobas de los héroes intocables, ¿no? sí, que estaban Marmóleos certificados, nada más. subidos en los pedestales blancos, ¿no? Sí, ya también superamos el 1,000,000 de ejemplares de esos. Y un libro como México Engañado, por ejemplo, que es más reciente. Esos son como 60,000 ejemplares nada más. Porque es lo que no dice tu libro de texto Pues gratuito. nada más. Y no es novela. Eso es, Nada la novela más, vende Francisco, en este país donde vender 3,000 ejemplares ya es una hazaña. Perdón, y dices, sí. ese está empezando, es un niñito chiquito que ahí la lleva. Nada más 60,000 ejemplares. Sí, pues sí. Me dio mucho gusto porque es lo que no dice tu libro de texto gratuito. Y sí había mucho interés del público por saber, pues sí, Lo que no la decía. cara oculta de los libros de texto, ¿no? Ahora, esta es una novela, México esclavizado, y es una novela que se ubica ¿en qué momento de nuestra historia? Se ubica en la última parte, digamos, de la dictadura porfirista y ¿Principios del siglo XX, quizás? Sí, es finales del siglo XIX, principios del XX, en donde viene el boom, sobre Del todo- Enequén, el En oro el verde. enero, ¿no? de El enero. oro verde. Sí, porque comienza cuando las grandes trilladoras norteamericanas de la International Harvester cortaban el trigo y entonces lo anudaban con alambres. Pero las vacas era para el forraje de los animales. Las vacas se tragaban el alambre sí. y se morían. Entonces, un gringo, el de la International Harvester, decidió probar con los hilos de Enequén, con los cordeles de Enequén, y entonces enrollaban las pacas
con los cordeles hechos con enequén. Ya no se morían las vacas y empezaron a vender enequén. No, y además los barcos, era también sensacional. Los barcos. Para los barcos, ¿no? Como el cordaje El cordaje de los barcos, sí. Pero además donde detona ya de manera exponencial es en la Primera Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos mandaban los sacos de alimentos, de granos, al frente europeo. Entonces, como el algodón era muy húmedo, se llenaba de gorgojo, se contaminaban los alimentos, llegaban podridos, hasta que se le ocurrió a un yucateco empezar a producir sacos de enequén. Y entonces, pues el resultado lo puedes ver en el Paseo de Montejo. Bueno, y ahora los hoteles más caros y exclusivos son los cascos de aquellas haciendas. De aquellas haciendas. Nada más Entonces, como muestra de lo que, pero entonces venden, de lo que fue ese esplendor. Pero además tenía una parte terrible también. Es decir, por un lado, decíamos el Paseo de Montejo, estos palacetes, las haciendas, y por otro lado, lo que tú nos estás diciendo aquí, las castas, la esclavitud. El horror horrenda, de la esclavitud que ocurrió precisamente en las haciendas enequeneras, pero también en las haciendas chicleras, en las haciendas cafetaleras, en las haciendas tabacaleras y en las madereras. Acuérdense del libro aquel famoso de Bruno Traven, La rebelión de los colgados, donde colgaban a los hombres que no cortaban la cuota de leña que necesitaban y los colgaban de los pies. Como de escarmientos. las manos, y los llenaban de una brea y en la noche llegaban todos los insectos y los devoraban. Entonces, y también el libro de México Bárbaro, o sea, todo comenzó por ahí. Ahora, esta es una novela y nos cuentas esta historia, pero a través de unos personajes. Cuéntanos de tus personajes principales. Bueno, el personaje principal es Olegario, yo le puse Montemayor, pero en realidad es Olegario Molina, de la familia Molina, que bueno, pues era la que tenía el monopolio del enequén durante la época de don Porfirio Díaz. Este hombre, Olegario Molina, tenía bancos, tenía el sistema ferroviario yucateco, tenía barcos para transportar el enequén y además llegó a ser secretario de Estado con Porfirio Díaz. Yo le puse Montemayor, pues un poco para, como pasan muchas otras cosas, no quise comprometer el nombre de la familia. Pero entonces manda a su hijo a estudiar a Oxford y en Oxford conoce a una mujer bellísima que se llama Marion ¿Y queda? Scott. Bueno, Sí. noqueado. Pero yo no tenía en ese momento el hilo para contar la historia amorosa hasta que el año antepasado, estaba yo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y me estaba tomando una cerveza en la cafetería y llegó una mujer bellísima, de unos 35 años, guapísima, y me dice, ¿tú eres Martín Moreno? Y le digo, sí. Me puse de pie, claro, ¿no? Me dice, ¿me permites que me siente? Digo, no te permito, te lo suplico, ¿no? Ándale, yo soy discreto, yo no voy a decir nada, yo no rajo. Afortunadamente no hay nadie Yo más no está rajo, viendo. yo no rajo con Beatriz. Y entonces se sentó a la mesa y me dice, dime que te acuerdas de mí. Y le dije, no voy a resistir la segunda pregunta porque si te digo que sí me acuerdo, me vas a decir que de dónde. Y no te voy a poder, mejor te digo una buena vez que no. Me dijo, te voy a decir dónde con la condición de que no te burles. No me burlo. Bueno, nos conocimos en una marcha luterana en Alemania, en Wittenberg, en 1520. O sea, nos conocimos hace 500 años. Sí, ándale. Me dice, yo hago regresiones y puedo regresar a la última Navidad y a las últimas 10 Navidades y a la última vacación y puedo irme para atrás hasta el momento de mi gestación y más para atrás. Entonces yo iba a pedir la cuenta, ¿no? Porque dije, ¿en serio? Sí, yo iba a pedir la cuenta. Dije, no, a lo mejor Que hay algo. aquí hay algo, aquí hay una historia que contar. Bueno, si te quería capturar la atención, ya lo Ya. No, pero absolutamente, ¿no? Y entonces me dice que llegó el momento en que Martín Lutero, que iba delante de nosotros, iba tomando con la mano derecha a su esposa y de la mano izquierda a uno de sus hijos, llevaba la boina, me describió la escena, la boina del lado derecho, y entonces llegó a la plaza principal de la Catedral de Wittenberg y rompió delante de todos nosotros el decreto, bueno, la bula papal que lo excomulgaba por haberse opuesto a la venta de indulgencias. Ajá. Y me dice, y en ese momento es cuando me fijé más en ti, porque gritabas como loca. No, espérame. No, gritaba Como loco. Como loco. No, gritabas como loca. Eres mujer. Entonces yo era mujer en octubre de
520. Nada más porque te estamos escuchando, ¿eh? Pero a ver, eso no es la historia que estás contando aquí. Sí. Así es la historia que estás contando Es la historia aquí. porque todo eso que pasó, yo cuando de mi creación surgió Marion Scott, esta inglesa bellísima que conoce a Olegario Molina, el hijo del líder. ¿Y tú eras Marion? En Equenero. Yo, no, en aquel momento no. Bueno, sí, digamos que después llego a ser Marion, sí. Bueno, mira, ya a todos, ya también nos cautivaste con esto y seguramente historia interesante. todos vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero el chiste es ver lo que sucedió ya en las haciendas con las fichas, porque no te pagaban en efectivo, te pagaban con fichas, y esas fichas no te alcanzaba para comprar los comestibles, te daban Claro, crédito. era una variante de las tiendas de raya, ¿no? Las tiendas de raya. Las tiendas de raya. Te daban, efectivamente, te daban. Para tus fans que han comprado por millones tus libros, ¿qué les dirías si te preguntasen? ¿Cuál tu propuesta? ¿Por qué habríamos de leer? ¿Por qué habríamos de leer este México esclavizado? Porque, en primer lugar, en la historia conservadora ultramontana del tirano de Porfirio Díaz, de alguna manera se oculta esta realidad. Es decir, y hay todavía personas que pretenden traer sus restos a México. Yo no me pongo si es la familia, está bien, ¿no? Pero sin ningún honor de un jefe de Estado para un tirano que presidió el país durante más de 30 años y que su gobierno terminó en una dictadura que gracias a la cual murió 1 millón de mexicanos. No, es un poco desmantelar toda la imagen que se quiere construir de un Porfirio Díaz del que yo no quisiera acordarme. Eso es lo primero. Lo segundo es ver todo lo que pasó en el México. Los abusos en todo sentido. Los abusos en todo sentido. Pero no solo de eso, sino también lo que ocurrió, por ejemplo, en las haciendas, en el Congo belga, cuando se descubre finalmente el caucho. Antes las llantas de las bicicletas eran de madera, pero cuando el señor Dunlop encuentra que el caucho en el Congo belga puede servir para hacer las llantas, después viene la industria automotriz, después viene la industria aérea, y bueno, la expansión es brutal. Leopoldo II era el hermano de Carlota, la emperatriz Carlota, y era el dueño del Congo belga, y cuando los congoleños no cumplían con la cuota de caucho que él pedía después de sangrar a los árboles, entonces te cortaban los dedos de los pies, luego te cortaban los dedos del otro pie, luego una mano, y llega a matar a 10 millones de congoleños. Entonces cuento la historia de lo que pasaba en las haciendas algodoneras en los Estados Unidos, en las haciendas azucareras. ¿Todo esto? Sí, no nada más es México esclavizado. Pongo el La acento, esclavitud. pongo el acento en México. En esclavizado. En esclavizado, pero en Yucatán. Pero bueno, cuento lo que pasó en el universo esclavista del mundo. Como siempre, apasionante, Francisco Gracias. Martín Moreno. y Gracias sus por propuestas. invitarnos a leer México esclavizado. Literarias. Y nos vamos a meter en A ver esta qué les lectura. parece. Da mucho coraje, un punto muy rápido. Sí. Da mucho coraje ver cómo desde que llegaron los primeros españoles nos engañaban en Veracruz con las cuentitas de vidrio. Luego un aborigen maya no sabía en cuánto se podía vender, digamos, una tonelada de enequén, con todo y que lo tenían a la mano, ¿verdad? No sabían en cuánto se podía poder vender 1 kilo de café en Londres. Entonces, y lo mismo pasó luego cuando se descubre el petróleo y los indígenas utilizaban el petróleo para curar a las vacas de los forúnculos. Hoy en día, por ejemplo, hay un material lodoso que es con el que se construye este bombardero especial que no captan los radares y que sale de México, de las minas de Durango, hacia la frontera y pasa como lodo. O sea, nos han engañado siempre. Y por esto también está consignado en el libro este grito de protesta, un llamado a la educación. Venga, muchas gracias, Paco. Francisco Gracias. Martín Moreno, gracias. México esclavizado. Nosotros continuamos. Bueno, aquí, mi querido Sergio, una de las calles más emblemáticas, estarás de acuerdo, La calle de Tacuba. del centro histórico. Échate una asomadita a esta ventana para que Ay, qué rico. yo también te sorprenda. No, está bien. ¿Ya sabes qué estamos viendo? Pues son los postres, ¿no? Algunos de los platillos, de los postres, del Del famosísimo café de Tacuba, fundado en 1912. Óyeme, Plena presidencia de don Francisco y Madero. o sea, México revolucionario, ¿no? Todavía estábamos en alguna faceta de la Revolución Mexicana, Claro. cuando se abrió este café de Tacuba.
¿Y cómo está, don José? Muy ¿Qué bien, pasó? bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bien, Andaba yo gracias. buscando. Y aquí estamos. Muchas gracias por estar con Gracias nosotros. por permitirnos estar Adelante, aquí. por favor. ¿Sí? Bienvenidos. A ver, ¿Tomamos asiento? Sí, claro, sí, gracias. siéntese aquí en Por favor, medio, sí, por para favor. que nos platique Muchas un poquito. gracias. así que está en su casa. Exacto, gracias. ¿Cómo mantener la tradición de este lugar que es un ícono en el centro histórico, el famoso café de Tacuba? Pues sí, efectivamente, ya este año en diciembre, 105 años como restaurante. Y ya lo dijo, la verdad es todo un reto. En verdad, sí, desde respetar la tradición culinaria mexicana, todavía utilizando molcajetes y metates en algunas de las salsas. digas. Sí, un horno que tenemos también ahí todavía de barro, en donde metemos y hacemos el pollo del día, el pollo al horno. Ahí sí lo usan, el horno Sí, de barro, ¿sí? sí. Entonces, ¿Y con leña? no, de hecho ahí sí ya es gas. Ya es gas. Sí, ya es gas, sí. Ya era mucho pequeño. Es muy difícil ya manejar la leña. Pero hablando de la cocina, me llama la atención que siguen siendo platos, ahora sí que no solo típicos, sino prototípicos de la cocina. Las enchiladas, las tostadas, los taquitos, todo eso que es tan apetitoso, dígame. Sí, ya lo comentó, los tamales. Los tamales. Que siguen aquí igual, mucha gente viniendo a hacerlo. Dicen la hora de la merienda, con el café con leche, el chocolate. ¿Qué hora es lo más popular? Porque yo recuerdo mucho este lugar como un lugar para merienda, para venirse a tomar cafecito, bizcochos y quizás unas enchiladitas. ¿Pero es lo más popular o es al mediodía? Sí, de hecho, sí tenía o tiene más auge en la noche, en la hora de la merienda. Pero están desde el desayuno. Desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, ininterrumpidamente O sea que todo el el señor día. Rocha me puede invitar a desayunar. Claro, exacto. Y pues aquí los atenderemos igual, como le comento, igual también la panadería la tenemos con los panes que normalmente ya no podemos encontrar en las panaderías de ahorita, que son los chamucos, el gusano, la cartera, la novia, todo este tipo de Que es una panqué. delicia. Exacto. El santo olor de la panadería, decía Sí, el pecador. López Velarde, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué tanto ha cambiado el local en estos últimos 105 años? ¿Es muy distinto o sigue siendo fundamentalmente igual? Sí, en su inicio, de hecho, podemos decir que es este pedacito donde estamos ahorita nosotros, Sí, esto- que era, a lo mejor eran 5 mesas, y es como comienza el café de Tacuba, vendiendo nada más algunos atoles afrutados. La misma fruta que daba a las colonias circunvecinas, que fuera de temporada, la guayaba, la pera, el durazno, lo preparaban en almíbar, algún café y nieve. Es como comienza la historia del café de Tacuba. En esta área. En este y luego va pedacito. creciendo. Lo compra un señor o se lo venden a un jovencito que viene del estado de Tabasco, de nombre Dionisio Mollinedo, muy joven. Y él es el que empieza exactamente ya todo este andar. Él va a los estados y trata de conseguir las recetas típicas Sí. a los mercados. Y es a donde de repente consigue las recetas y se las trae aquí a la ciudad. de Ahora México. toda la arquitectura, todos estos artilugios de los mosaicos, ¿desde cuándo? Porque son los prototípicos de... Gracias. Sí, de hecho desde los 30 es cuando ya empezamos nosotros ya a hacer un cambio, un crecimiento del restaurante, y entonces ella se empieza a tener pues esta habitación ya abovedada, se podría decir. Claro, sí. Lo que él hace es que en un momento va al estado de Puebla y lo impacta tanto. Este cuadro representa la historia del mole poblano del convento de Santa Rosa en Puebla, donde están las monjas preparando el mole poblano. Oiga, y aquí hay buen mole, me imagino. No, Yo sí, una vez yo lo he la probado verdad, aquí, sí. sí. La verdad, muy bueno, sí. sí. Entonces viene ya con esa influencia, y entonces cuando hace la bóveda y ya le da ese estilo colonial y de los antiguos conventos, al fin y al cabo, ¿no? Y pues es cuando ya empieza exactamente la historia ya fuerte del café de ¿La Tacuba, misma ¿no? familia ha sido la dueña o ya cambió de manos? Es la tercera generación, es el nieto del fundador. Eso también ha servido mucho con su pregunta Sí, original, sí. la inicial, mejor dicho. Sí. Que eso también nos ha dado pauta a poder seguir con las tradiciones de las antiguas mayoras, porque pues, anteriormente, ¿cuál chef? ¿No? Eran las jefas de cocina las que en verdad hacían y deshacían en la cocina. Oye, José, una pregunta inevitable para los chavos, para los rockeros sobre todo. Claro. ¿Qué sintieron cuando un grupo de rock se pone Café Tacuba? ¿Qué, ¿Venían aquí los tacubos a echarse sus, Se ha creado sus atolitos o qué? muchos mitos y muchas historias. A ver, De hecho, el vocalista, sí. él recibía... siempre se cambia de nombre. Exacto. Cada mes se pone el nombre. Dependiendo de... Sí, sabía. Entonces, él era alumno
del dueño del café en la universidad. Entonces se acerca a su maestro y le dice, oiga, pues tengo yo mi banda, la estoy creando y quiero ponerle un nombre que represente el mestizaje de lo que es México. Dice, entonces, si me permite ponerle a mi banda el nombre del café. Y lo que él le comenta después nos contó. Cosme, exacto. Entre otros nombres. Juanito, Cosme. Sí. Y le dice, pues me parece bien, si tú eres bueno, vas a ser el estandarte en las futuras generaciones para que nos conozcan. Y si no, pues eres un álbum, ¿no? Y se quedó Café Tacuba, le puso y la salieron banda. buenos los muchachos, ¿verdad? Y pues Salieron entonces, muy buenos, sí, salieron muy y pues buenos. sí, y esa es la historia. Y la gente no llega aquí y pregunta que si vienen los Tacubos, no. Sí, de hecho, se han creado muchos mitos y muchas leyendas como todo. Lo que me comentaba, mucha gente dice que eran meseros. Otra gente dice que empezaron aquí a tocar ellos y que aquí fue donde saltaron a la fama y se les quedó el nombre de los Tacubos. Pero sí, la realidad es esa. Ellos inclusive, cuando empezaron ya a ser famosos, les contaré una anécdota rápido, aquí venían y aquí hacían la presentación de sus primeros discos o firmaban. Un momento llegó en el cual cerraron literalmente la calle. O sea, ya no se pudo entrar, salir ni nada. Entonces, cuando sí, la verdad, dijimos, muchas gracias, muchachos, pero la verdad es que ya no va a poder ser posible. esas cosas. Los precios siguen siendo muy accesibles, ¿no? Sí, efectivamente. Estábamos La verdad viendo la carta. son alcanzables. Y la magia del café, que yo creo que ha sido desde sus inicios, exactamente es el hecho de que podemos estar conviviendo, pues, por ejemplo, en este caso, pues, con dos personalidades como ustedes. Muchas gracias. Como también puede estar una persona que estuvo ahorrando, pues, igual toda la semana para poder venir a estar en las mesas del Café de Tacuba. Pero ¿no? además que aquí venía Agustín Lara y venían muchos personajes, ¿no? Agustín Lara, por lo que entiendo, era muy, muy amigo de los dueños. Eso es, sí. Y que pues ellos efectivamente le tenían también gran cariño. Inclusive ahí cuenta la historia de él, que una de las canciones que se llama Señora Tentación se la dedica a la señora Josefina García, a la dueña del café. Sí. Oye, ¿y es cierto que Diego se casó aquí una de las veces? Que Una se de casó? las veces, exacto, con esta Guadalupe Marín, ¿no? Guadalupe Marín, que de hecho todavía la hija de repente viene a visitar a los dueños, o se Pues, visitan. si quieren ustedes Efectivamente. disfrutar de la historia y disfrutar de la deliciosísima cocina del café de Tacuba, pues hay que venir. Por favor, de su Gracias. casa. Aquí en Tacuba Tacuba número 28. 28, en un Exactamente. lugar maravilloso de este centro histórico, siempre inagotable, ¿no? Gracias por permitirnos conocer más del café de Tacuba. No, al contrario, yo siempre le he dicho, la verdad, el café no es de los dueños, es de todos los que visitamos y de los que han hecho la historia durante 105 años, que es la gente que nos visita y los amigos como ustedes. Muchas gracias, Gracias a gracias. ustedes. Nosotros Gracias. continuamos. Nació en Los Ángeles, California, aunque se crió muy cerca de ahí, en San Francisco. En los años 80, Larry Woods era poseedor de una inmensa fortuna. Había contraído matrimonio con una neozelandesa a la que conoció en Estados Unidos. Con el tiempo se mudó a la tierra de su mujer para hacerse cargo de la empresa familiar de venta de vitaminas. La empresa finalmente se vendió. Larry recibió como liquidación cerca de $4 millones y a partir de ese momento su vida cambió radicalmente. Se compró no uno, sino 2 Rolls Royce. Tenía 2 choferes y acostumbraba irse de fiesta y beber todos los días hasta perderse. Acepta que el dinero lo volvió blando y débil porque creía que todo lo podía tener a golpe de billetes. Woods recuerda que en esa época dejó incluso de respetar a la gente. Pensaba que cuando se tiene dinero, todos tienen que hacer lo que uno desea. Larry acepta que se convirtió en un ser arrogante que lo hizo creerse mejor que los demás por contar con un mayor número de bienes materiales.
Pero no fue sino hasta que un anciano chino que atendía una verdulería le dio una lección que cambiaría su forma de ser. A su maltrato, el señor de unos 85 años aproximadamente únicamente le respondía con un humilde gracias. Woods reconoce que de repente se sintió como un verdadero estúpido y decidió que eso nunca volvería a suceder. Y el cambio fue radical. Se divorció, se deshizo del resto de su fortuna y comenzó una nueva vida, llegando hasta ser bailarín de striptease. Después de una serie de fracasos, inició hace 13 años una idea ciertamente innovadora: lustrar, bolear zapatos. Vestido con un traje impecable y sombrero de bombín, se sienta todos los días en un banco de la calle Queen, una de las principales avenidas comerciales de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Y ofrece la boleada de manera gratuita. Lo que le da a ganar dinero es la venta de una cera para lustrar zapatos y otros objetos de cuero. Alegre y extravertido como es, sabe cómo robarle una sonrisa a la gente. Afirma que no le hacen falta los Rolls Royce, ya que puede andar en autobús, y que no tiene que ser alguien en especial, sino simplemente ser buena gente. Cuando me levanto, dice Larry, me miro al espejo y no me deprimo. Hay muchas cosas por las cuales podemos sentirnos felices, asegura. Y así, muy felices llegamos al final de nuestro programa de hoy, ¿no? Pues sí, llegamos así. Espero que me ayudes a lustrarme los zapatos, mi querido Ricardo. Algún día de esto, yo con toda humildad, mira, si Cristo le lavó los pies a los apóstoles. Pues así lo haremos. Bueno. Los esperamos la próxima semana en lo que será nuestra emisión número 143. Hasta entonces, hasta siempre.